Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos hoy aquí emitiendo a través del canal de YouTube de La Patriota y vamos a darle curso a la conducción de nuestro video volumen 005, en el cual el día de hoy vamos a debatir el tema que se llama a desmentir las marchas uribistas falásicas que se generan hoy 26 de septiembre del año 2022. Bueno, ante eso queremos hablar lo siguiente, con el debido respeto que se merece la gente de la tercera edad, porque apreciamos mucho que las personas de la tercera edad hayan hoy por fin salido a las marchas. Pero bueno, salieron a las marchas uribistas. A nosotros nos hubiera gustado mucho que hubieran salido a las marchas del año 2021, que fueron terribles, que fue cuando el estallido social en Colombia, cuando salieron miles y miles de personas, que eso, las calles eran tupiditas de mucha gente, pero gracias a Dios no hubo tanto de eso. Hoy más bien, sí, la gente marchó, pero no así como en esas épocas tan tremendas. Hoy la gente salió con garantías, con la garantía del respeto a la vida, con la posibilidad de que la gente no la ataquen los del ESMAD, peor, más terrible, que les echen agua, que les echen gases lacrimógenos, peor que eso, que les saquen los ojos, o más terrible, que los retengan, luego los torturen, luego los desaparezcan y por último los asesinen, descuartizándolos, desmembranándolos o quemándoles el rostro con ácidos o quemándolos dentro de establecimientos como pasó el año pasado, que fue tan terrible. Y que por cierto, cuando salieron las personas a marchar por cosas tremendas que estaban sucediendo, estas mismas personas que mueven los medios de comunicación tradicionales, como son Revista Semana, como es Caracol, RCN, Blue Radio, en especial estas personas hablaban de que los que salían a marchar eran los vandálicos, que eran personas terroristas, que eran los más peligrosos, que mejor dicho, todo lo peor de esta vida. Todos salíamos a luchar era porque sencillamente ya no podíamos más. Pero hoy salieron todos los que son ricos, que tienen mucha plata. ¿Cómo será tanta la plata que hasta en Barranquilla hubo para pagarle a las personas 100.000 pesos por marchar? Que lo cancelaron los del clan Char. Qué interesante poder apreciar eso, que tuvieron plata para poderle pagar a la gente para salir a marchar, pero no tienen plata para proporcionarles un buen trabajo a las personas para que dignamente coman, para que dignamente vivan como seres humanos. Para esas cosas no hay plata, pero sí hay plata para pagarle a las personas en días como hoy, que no son todas las veces. Es decir, se ve y se nota que estas personas de élite, estas personas de mucho dinero, sí necesitan de los pobres para poder ellos sostener sus riquezas, para ellos sostener su poder. Ya lo decía el doctor Gustavo Petro, que realmente los narcotraficantes están en las calles vestidos de corbata, muy elegantes y con mucho dinero y con mucho poder. Esa es la verdad. Y si hoy salieron a marchar algunas personas, que obviamente se notó eran más de la tercera edad, y por ahí unos pocos jóvenes y personas tío que llaman, muchos de ellos salieron pero porque les estaban pagando 100.000 pesos. Pero 100.000 pesos duran solamente, tal vez por ahí unos 5 días, 4 días durará. Pero el resto de los días, ¿qué? A seguir comiendo damier, ¿sí? A seguir aguantando hambre, terrible. Pero bueno, aquí vamos en este video a mostrar algunas cosas muy interesantes para desmentir. Entre ellas dice así: un panfleto que se construye para el día 26 de septiembre del año 2022 por los cartageneros, convocando a las marchas, en las cuales se aprecia las reformas predictatoriales,
predictatoriales, como diciendo una dictadura. Estamos en una democracia, estamos en un proceso de marcar un camino para crear potencialidad de la vida, para defender el agua, para defender los ríos, para defender las montañas, para defender los suelos y todo lo que es la biodiversidad de nuestro ecosistema. Empezando porque no rieguen más glifosato, porque ese glifosato mata a las personas terriblemente. Ya lo hemos visto por ahí unos militares que regaban glifosato, como están ahora pidiendo la eutanasia para poder morir rapidito, que eso es terrible. Pero más terrible es que se atrevieron a dañar una gran empresa, expropiándola y entregándola al señor Juan Gualdao, y entregando tanto de esto, haciendo trampas y todo eso, entregando dineros, ¿no?, al señor Camilo Uribe, quien se beneficiaba de todo esto. Y esta empresa tan importante, Manómeros, que facilitaba los insumos agrícolas, en especial la urea. Estos tomaron la decisión de acabar con la empresa hasta el punto de que ya dejó de producir y se tuvo que empezar a importar la urea en otras partes del mundo a unos precios bárbaros que provocaron el incremento de los alimentos de la canasta familiar. Pero que curiosamente ellos salen a decir que eso va a acabar y que va a traer más hambruna y que serán más de 5 millones de personas que se van a quedar sin empleo. Lo más curioso es que dice no a la reforma tributaria que acabará con más de 250.000 tiendas de barrio. Aumentará el costo de la canasta familiar, arroz, leche, aceite, azúcar, huevos. Cerrarán puestos de trabajo en comercio y empresas, dejando sin salario a más de 5 millones de colombianos. Hombre, eso es falso. Ya muchas veces se ha hecho pedagogía por diferentes personas, como el senador Gustavo Bolívar, como el senador Ariel Arias, como el senador Wilson Arias, como la senadora Aida Bella, Inti Asprilla, David Racero, Fabián Díaz, todos lo han dicho muy claramente. La reforma tributaria beneficia a los pobres y a la clase media, pero para eso obviamente tendremos que tocar a aquellos sectores que no están contentos con eso, como son los ricos, porque a los ricos se les va a pedir que tributen, porque antes los consentían mucho. No tenían que pagar tributo, no tenían que pagar el impuesto, y si pagaban era una cosa triste, ¿no? Entonces los bancos, las empresas grandes, estas personas que se ganan más de 10 millones de pesos, aquellos influencers que se ganan 8.000 millones de pesos, otros que se ganan 250 millones de pesos en un mes. Entonces todas estas personas vale que aporten un poquito de sus ganancias para poder generar un bienestar al país, ¿no? Así como muchos tenemos que sacar de nuestro bolsillo, como sea, donde sea, el dinero para poder pagar el impuesto predial de nuestros predios, de nuestras casas, así también lo tienen que hacer ellos. Hay personas que tienen fincas grandes que muchas veces ni siquiera las están produciendo y no están pagando impuestos. Hombre, ellos también tienen que pagar impuestos, así como tienen tantas hectáreas. Entonces las personas que tienen fincas grandes, pequeñas, medianas, el señor Uribe, que tiene una cantidad de hectáreas, el señor Luis Carlos Sarmiento, que tiene en su poder más de 30.000 hectáreas, y no pagan impuestos. Esas son las personas que tal vez la reforma tributaria les está pidiendo que tributen. Y todas esas personas que tienen predios que valen más de 3.000 millones de pesos tienen que tributar. Y todas esas empresas que tienen productos ultraprocesados y producen gaseosas y todo eso tienen que tributar. Porque lastimosamente en los anteriores gobiernos les dieron mucho consentimiento, mucho beneficio, mucho privilegio y no estaban pagando lo que tenía que pagar. Y en el mundo, toda parte donde se vive,
las personas y las empresas que ganan bastante dinero tienen que dar impuestos a la nación. ¿Sí? Entonces esto no es nuevo, simplemente es que en Colombia no se ejercía, en otros países sí, pero en Colombia no. Pero como ya hay un gobierno de cambio que va a hacer eso, entonces les duele en el alma que se aplique. Buscan a los pobres para que salgan a marchar, para que les defiendan su privilegio. Salen a marchar porque son los que roban y salen a marchar para defender que les sigan dejando robar. Así las cosas no funcionan. Bien, vamos a otro punto. Dice no al aumento exorbitante a la gasolina y a la CPM. Hombre, se ha dicho en muchas ocasiones que no va a subir el galón a 18,000 pesos, sino que solamente son 200 pesos en octubre, 200 pesos en noviembre y 200 pesos en diciembre. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque sencillamente hay un fondo de estabilización de precios al combustible, el cual empezó a funcionar desde la época de Uribe, o de pronto hasta antes en Pastrana, y pues la gasolina estaba subsidiada, pero como se robaron el dinero, desfalcaron, entonces no quedó dinero para cubrir eso y toca pagarlo. Entonces, por esa razón se hace el alza al combustible, pero también se tiene presente que los que usan ACPM son como el 98%, y estos camiones que manejan la carga de alimentos y de pasajeros, ellos tienen sus vehículos alimentados con ACPM. En Bogotá, la mayoría del transporte está alimentado con ACPM, con gas y es eléctrico. Así que el cuento de que va a subir el valor del taxi, el cuento de que va a subir el valor del transporte, el cuento de que va a subir el valor de las motos, de las lanchas, etcétera, etcétera, todo eso es falso. Poco a poco y paso a paso se irá conociendo todos los detalles que van sucediendo en el gobierno de Gustavo Petro, y la gente va a tener que después cerrarse la boca o callarse y no seguir protestando. ¿Por qué? Porque se están haciendo cosas que favorecen al pueblo. El mandante que tenemos actualmente es del pueblo, no es de las oligarquías. Por eso les duele también. Porque no quedó Fico, porque no quedó Rodolfo. Ahora des en cuenta, Rodolfo, cómo les fue, cómo vino a salir. Decepcionó a un resto de gente que votó por él. Dejó allá la curul. El tipo, obviamente, se va del Congreso porque sencillamente él tiene deudas con la ley. Y tiene que primero atender esas cosas que tiene con la ley. Él lo sabía muy claramente. Y por otro lado está Federico Gutiérrez. El tipo perdió, porque sencillamente muchos se fueron a votar por Rodolfo, porque pensaban que esa era la llave que tenía el uribismo para ganar nuevamente el poder, pero lástima, no se pudo. No se pudo. El pueblo ganó y en este momento el pueblo es el que está gobernando. ¿Y quién es el mandante del pueblo? El doctor Gustavo Petro. Entonces ellos están trabajando bastante para poder darle a las personas lo que necesitan para cumplir con las promesas de campaña. Pero créanme, amigos, amigas, que en ningún momento van a arremeter contra las pensiones de los viejitos. ¿Qué tal eso? Al contrario, están mirando a ver cómo van a ayudar a 3 millones de ciudadanos que lastimosamente ya están en la tercera edad y no lograron llegar a su pensión. Yo me encuentro entre ellas, aunque tal vez todavía yo no pertenezco a la tercera edad porque yo apenas tengo 57 años, pero igual me quedé sin pensión porque simplemente nunca pude tener, durante estos 20 años que llevo trabajando como docente, nunca pude tener un salario estable y siempre me pagaban por horas y me pagaban mal, y siendo docente y me pagaban mal y me tenían a prestación de servicios. Ahí sí, nada que hacer, no se puede hacer pensión así. Punto aparte. Dice, no a los médicos cubanos que reemplazarán a nuestros profesionales de salud, adoctrinarán a nuestras familias con hechicería y santerismo. Ay, Dios Padre amado. Eso tampoco es verdadero.
Todos sabemos, y algunos que son de más conocimientos, de más sabiduría, lo tienen presente, que la mejor medicina está ubicada en Cuba. Allá están los mejores médicos en el mundo. Y si vienen médicos de Cuba a Colombia, no van a venir para ocupar aquí cargos, ni nada de eso. Ellos vienen acá es para enseñarnos. Es que es diferente que vienen a enseñarnos lo que ellos saben a venir a ocupar los cargos. ¿Ve? Entonces, una cosa muy importante es entrar y revisar cuidadosamente lo que está escrito de la reforma a la salud. Vale la pena que primero entremos a mirar esas fuentes de información y nos preparemos en ese conocimiento y lo empoderemos, para cuando nosotros tengamos personas que no creen en eso, tengamos cómo abrirle los ojos a la gente y ayudarlos a despertar, porque muchas personas están en la sumida ignorancia y por esa razón es que se vienen todos estos eventos. No al debilitamiento de la policía y el ejército que propicia la invasión a la propiedad privada. Tal vez cuando propician la invasión a la propiedad privada, primero que todo hay que preguntarnos, todas esas tierras que tienen las personas, los ganaderos, ¿están configuradas correctamente en la titulación? Es decir, esos terrenos baldíos están configurados correctamente en la titulación que expide la ANT. Si las personas tienen su titulación como tal, está perfecta, ¿por qué los tienen que invadir? Pero si la gente que se estaciona allá, no digo todos, pero sí algunos que tienen argumentos sólidos y dicen que están ahí porque están rescatando tierras que ellos mismos les quitaron, que ellos mismos los desalojaron de esas tierras, están en todo su derecho de reclamar. Pero siempre existirá una organización como la ANT para dar la configuración de quiénes son los que están con esos títulos correctos, lícitos, ¿no es cierto? Y que no pase como le acaba de pasar hace poquitos días al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que le tocó devolver 8.5 hectáreas de terrenos baldíos que pertenecían al Laguito 2 del Ubérrimo. Ahora miremos lo que está pasando con el señor Sarmiento, que son 13.000 y pico de hectáreas que el señor tiene en este momento en su poder, y tal vez esas tierras no tienen títulos y son terrenos baldíos que pertenecen a la nación, pero que lastimosamente en anteriores gobiernos se los concedieron. Entonces, todo eso lo tienen que recuperar el Estado, como sea, pero el Estado no va a recuperar así nomás. El Estado, para recuperar terrenos, tiene que primero pasar por un proceso de validación, por un proceso donde dice sí, efectivamente el terreno baldío es de la nación, pero si no es así, no, si el terreno está reconocido con su título correspondiente, es hablar lícitamente de que las cosas están configuradas correctamente. Y ahí es donde tal vez de pronto más de uno se cae, porque no tienen todas esas cosas así. Entonces hay que mirar esa parte muy bien. Y por otro lado dice que afecta la seguridad y la libertad del pueblo colombiano. Afecta la seguridad y la libertad del pueblo colombiano. Hasta el momento lo que está haciendo el gobierno Gustavo Petro es librar a los colombianos de esa carga corrupcional que existe en las Fuerzas Armadas de Colombia, en especial en el ejército y en la policía. Hemos podido apreciar a través de la JEP todos los crímenes que algunos de ellos han cometido y hemos conocido a través de las noticias que difunden los medios alternativos de periodismo de todas las cochinadas que hacen ellos, toda su suciedad y su vicio para delinquir. Entonces, si ahorita en este momento la cúpula militar que tiene Colombia en el actual gobierno de Gustavo Petro está ok, es porque ya prácticamente esto se está limpiando. En estos días salieron cualquier cantidad de militares porque todos pasaron al polígrafo y más de uno se cayó, más de uno se le supo se le conoció sus cosas tenaces. Entonces, nosotros no podemos seguir con gente así. El que quiera pertenecer a las Fuerzas Armadas de Colombia tiene que tener su hoja de vida limpia, intachable, sin ninguna de esas cosas. Ese es el ciudadano honesto y honorable. Entonces, amigo, amiga,
Todo eso tenemos que verlo. Otro punto, dice, no a las milicias urbanas pagadas con plata de los colombianos. Milicias urbanas. Como diciendo es que le van a pagar al ELN, le van a pagar al Clan de Golfo, le van a pagar a la FARC-SP, etcétera, y a todo delincuente que aparezca. No, esto lleva un proceso. Y muchos de ellos, si quieren participar de la paz total, tienen que primero pasar por un sometimiento de ley. Si ellos han cometido crímenes, los crímenes se tienen que castigar. ¿Cómo se les va a premiar como pasaba en el gobierno de Iván Duque, que a los criminales se les premiaba? Aquí no se puede hacer eso. Aquí la tolerancia de la corrupción y de la impunidad está en cero. Y poco a poco, paso a paso, se irá mostrando todo ese detalle. Apenas llevamos en curso 50 días de gobierno y se están haciendo cosas y vamos a seguir viendo más cosas interesantes. Entonces, lo menos que nosotros como colombianos en este momento podemos dar de nosotros mismos es nuestra paciencia. Aquí no nos van a defraudar, porque hemos peleado fuertemente durante más de 4 años por lograr tener este gobierno que es el gobierno del pueblo, el poder del pueblo. Y para poder hacer las cosas bien, créame que a nosotros nos están mirando permanentemente si hacemos las cosas bien o mal. Pero lastimosamente la prensa, los medios de comunicación tradicionales no están haciendo un buen periodismo, pero sí de manera muy ruin hacen pánico con sus noticias, que eso ya debería ser penalizable, porque eso es un delito que se paga bajo el Código Penal, artículo 302. Y eso lo saben los periodistas. Sin embargo, se lanzan terriblemente a hacer estas clases de cosas. A mí me sorprendió mucho Juan Diego Alvira cuando dice que la gasolina iba a subir 18.000 pesos. Yo dije, oye, este hombre que todas las veces ha intentado mostrar un buen periodismo, ahora se deja llevar de la corriente de esta gente que miente. Qué tristeza. Hasta ahí le llegó su profesión. Lástima. Lástima, porque a veces podemos encontrar que hay buenos periodistas, pero tristemente por el sistema se dejan llevar y empiezan a cometer errores. Bueno, amigos y amigas, ¿qué más me queda por decirles? Solamente aquí unas cosas muy interesantes también. Cuando hablaban del pánico de la salud, criticando y desprestigiando a la ministra de Salud, yo los invito a que revisen la reforma de la salud muy detenidamente. Existen en la internet PDFs que se pueden descargar y nadie les va a cobrar por eso. Y por favor leer todas las páginas de eso, porque algo interesante ya está en curso, y lo dijo hoy la congresista Marta Peralta de Piallo, de que en la historia de Colombia se está dando un salto impresionante, porque la salud antes solamente se le daba 41 billones. En este momento históricamente en Colombia se está pasando 50 billones de pesos para la salud. Eso es algo bueno. Entonces nosotros más bien tenemos que empezar a estar contentos que por fin el sistema de la salud va a mejorar. Pero como todo, siempre van a saltar aquí muchos y van a decir, no, pero ¿cómo así? Se van a acabar las EPS, y ahora qué vamos a hacer, y aquello y lo otro. Ustedes, amigos, no se dan a la tarea de examinar que si desmontan las EPS ya tienen un plan creado para evitar que estas cosas pasen, de que la gente se quede sin salud. El contrario, está el sistema del CISBEN, tiene que todo esto cobijarse y revisar detenidamente todos los que están censados y mirar todas esas cosas detenidamente a través del DANE, para asimismo poder facilitar que exista una buena salud, en la cual desde el estrato 1, 2, 3 en adelante, hasta el último, se les brinde atención inmediata a las personas cuando lo requieren, cuando lo necesitan. Porque muchas personas a veces van a una EPS, tienen que pagar un bono. Aparte de eso, mensualmente tienen que pagar un aporte.
Y si no es así, entonces mensualmente, por medio de las empresas que los tienen contratados con un contrato a término indefinido, tienen que sacarle de ahí un porcentaje para con eso cubrir la EPS. Úsela o no la use. Cuando van a la EPS pagan un bono. Para poder solicitar la droga pagan un bono. Para una autorización pagan un bono. Para un servicio de laboratorio o cosas mucho más tenaces pagan un bono. O sea, todo es bono, 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 o sea, plata, plata, plata. Y por último, si necesitan un especialista, la cita no se la dan inmediato, sino por allá después de 2, 3 meses le dan la cita, pero ¿para qué 3 meses? Si a la persona tiene una enfermedad, necesita que lo atiendan pronto. Y si la persona necesita que se le practique una cirugía, necesita eso pronto, pero no es así. A la gente la ponen a esperar un resto de tiempo para una cirugía que tal vez ni se la van a hacer. Entonces, esas son las cosas que está trabajando el Ministerio de Salud, buscando que todas esas cosas acaben, porque esto se llama el paseo de la muerte. Entonces, como digo, todos tenemos que tener un grado de paciencia y simplemente vamos revisando lo que va pasando en este gobierno de Gustavo Petro y como siempre, si alguna cosa está mal hecha, pues la discutimos y si está bien hecha, la aplaudimos. Pero no nos dejemos llevar de las mentiras que siempre están difundiendo los medios de comunicación. En nada nos ayuda eso, pero si se la seguimos, si le seguimos la corriente a ellos, ellos están ganando, ellos quieren retornar, quieren que a ellos retorne el poder para poder seguir robando, para desfalcar. Y ya está ya hay que hacer un basta de eso. Y simplemente permitir que el cambio se promueva. Este gobierno no es ni comunismo ni es socialismo. En ninguna de las dos cosas es. Este gobierno es progresista y es pluralista, donde la participación está activada para todos. Lo dice así los diálogos regionales vinculares. Estamos para participar todos en ese cambio y todos vamos a ayudar en ese cambio. Entonces lo mejor que podemos hacer en este momento es eso. Y siempre estar llamados al ánimo de investigar, leer, mirar, encontrar fuentes de información de lo que no entendemos, pero no nos dejemos llevar de lo que otros nos dicen, porque otros ni siquiera se han tomado la molestia de investigar. Se dejan llenar su cabecita de los comentarios que escuchan en el restaurante, en el paradero, en cualquier parte, pero no leen por pereza, no escriben, no miran un video completo, no clasifican dónde está la mejor información, donde realmente las cosas deben ser como son. Entonces por eso es que muchas personas fallan, por estar así, en un gran espacio de ignorancia. Y terminamos haciendo el ridículo. Cuando salimos a protestas como estas, que les van a preguntar, oiga, ¿usted por qué salió a la protesta? Y lo único que saben decir, es que yo no voy a negociar. Le preguntan a otro, ¿usted por qué salió a la protesta? A mí no me pregunten, no quiero hablar. Esas respuestas, Dios santo, dejan mucho que pensar de la gente. Yo pienso que aquellas personas que son de la tercera edad, vale que los jóvenes tomen una iniciativa, dejen un poquito su egoísmo y le cuenten a sus viejos lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en su nación y todo eso, y los inviten a leer. Yo lo hago mucho con mi madre, ¿sí? Y siempre la pongo al tanto de las cosas, porque a mí me molestaría mucho verla ignorante y que estuviera pasando allá unos osos todos horribles, porque simplemente yo fui egoísta y yo no soy eso. Entonces yo comparto la información. Bueno, amigo, amiga, muchas gracias. Espero que este video les deje algo para reflexionar. Y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Que tengan una feliz tarde.